Yo creo que todavía nos estamos preguntando qué pasó allí. Además, porque lo que pasó allí terminó determinando la agenda del gobierno siguiente, la cual estamos todavía sufriendo. Por lo tanto, este no es un hecho intrascendente. Lo que pasó allí dejó una cola que todavía la tenemos que vivir, y quizás esto va a seguir por mucho tiempo. Si ustedes piensan bien, el 2011 es la aparición política, pública, de la primera generación post-dictadura. Son los chicos nacidos ahí en los años inmediatamente posteriores al año 90, que entran en política. Ya habían dado un coletazo que podría habernos advertido de lo que venía el año 2007, o 2006 incluso, perdón, en lo que se llamó el movimiento pingüino. Era esta generación que había entrado a la escuela secundaria y ya venía produciendo una conmoción, y cuando llegó a la universidad produjo una conmoción 10 veces más grande. Creo que este hecho es importante para entender el desarrollo del país. Más allá de las exageraciones de sus lideratos, de Camila Vallejo, de todo eso, entender por qué ocurre en ese momento este rechazo, por lo menos aparente, de todo ese modelo, de todo lo que se dijo, del lucro, en fin, todo eso que pasó, de la generación que ha tenido la mejor vida de lejos de cualquier generación joven chilena. Vivieron en democracia, vieron todo el tiempo aumentar los ingresos de sus padres prácticamente, recibieron lujos fantásticos, seguramente tenían un autito, cosas así, ellos, fuera de la familia que seguramente lo tenía, y lógicamente que tenemos que tratar de entender cómo se llega justamente a partir de eso a un intento, ya, terminemos con todo esto, un poco exagerado, pero un cuestionamiento muy radical, que no se había producido hasta entonces. Vivíamos todavía en esa especie de esos acuerdos mágicos de los 20 años de la Concertación, que tuvieron problemas muy importantes. Voy a volver a ello porque creo que ahí se va gestando lo que va a ser este choque del 2011. Ahora, este tipo de enfrentamientos generacionales no son nuevos ni únicos de Chile. Lo único nuevo y único en el caso nuestro es nuestra ignorancia respecto de cualquier cosa que no ha pasado en Chile. Y lo digo así fuertemente porque creo que tenemos un país muy provinciano en ese sentido, que no aprende de otras experiencias que son accesibles y que nos podrían haber no solamente explicado, tal vez haber previsto que algo así iba a pasar. En Europa, el año, como todos sabemos, el año 1968 surge un movimiento juvenil muy radicalizado, que pronto serán leninistas y maoístas y querrán barrer toda la sociedad burguesa, toda esa Europa que les parecía, en fin, que no valía un peso. Y ustedes se fijan, es la primera generación posguerra. Una generación que nació en la mejor Europa y creció en la mejor Europa que se haya visto. Paz, cosa que en Europa era bien rara hasta ese momento, progreso constante, y que de pronto se va a volver, de la misma manera casi que pasa aquí en Chile, contra los que habían formado eso. En buenas cuentas sus padres, porque el conflicto generacional es muy claro allí. Y los empiezan a cuestionar de una manera muy radical. Sí, tenemos auto, tenemos casa, pero ¿y eso para qué sirve? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde está la poesía? ¿Dónde está la parte humana de ustedes? Y los padres que se habían pasado trabajando para la casa, el auto, etcétera, y que de poesía no sabían nada, ni se habían leído un libro hace mucho tiempo, ni habían hablado nunca con sus hijos en un sentido un poco más profundo, sino que le habían dado cosas, porque cuando el chico o la chica se ponían medio problemáticos, le decían, oye, te doy unas lucas más, o qué sé yo, quieres un auto mejor, etcétera. Y así creamos una generación de pidigüeños, que después fueron a pedirle al Estado que le diera todo lo demás gratis, porque nosotros, no otros. No son los políticos, no es la nueva mayoría, somos nosotros mismos que creamos una generación de jóvenes a los cuales les sustituimos toda la relación humana que no tuvimos, porque estábamos muy preocupados produciendo, está bien, uno entiende las circunstancias, tal como los europeos estuvieron reconstruyendo Alemania destruida y Francia y todo lo que hicieron, y además que no querían hablar del pasado, porque era bien oscuro para muchos, tal como en Chile no se quiso hablar mucho de ese pasado, dejémoslo, ya no importa, pasó la dictadura, pasó la UP, entonces ahora estamos produciendo y progresando y nos callamos y seguimos en esto. Eso resulta a corto plazo. Pero un día
crece una nueva generación que ya no está cargada con todos los elementos psicológicos de las generaciones que han pasado por momentos duros. Los europeos de la guerra y de la crisis del 30, para no decir más, y de la Primera Guerra Mundial. O sea, Europa tiene 30 años de una historia terrible, tal como nosotros tuvimos unos buenos años de una historia terrible. Entonces, esta generación tiene un cambio de escenario en el cual crece respecto de nuestra generación, que es extraordinariamente grande. Y cuando eso se producen también saltos valóricos. O sea, los valores que nos formaron a nosotros, las experiencias que nos formaron, ver caer la democracia, ver la moneda bombardeada, vivir un largo periodo donde, en fin, no habían libertades. Todo eso que se instauró en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que fue la llave de la transición y de los éxitos de la transición, tal como en Europa fue el consenso de posguerra, fue basado en eso, todo lo que habían pasado antes. Todo eso, lógicamente, que nos ata a una nueva generación que dice, pero si somos libres, tenemos democracia, ¿por qué no podemos pedirlo todo? ¿Por qué tenemos que dejar de hablar de un montón de cosas? ¿Por qué vamos a aceptarle a los socialistas que hayan administrado el régimen que le dejó el señor Pinochet? Cuando son socialistas, ¿qué incongruencia? Hablemos de estas cosas. Nosotros habíamos tenido 20 brillantes años de silencio cómplice, donde la izquierda no quería hablar de cosas profundas porque estaba administrando un régimen que la ponía en contradicción con sus ideales profundos, que decían tener en alguna parte, no sé, en el refrigerador, no sé dónde. Y la derecha no quería hablar porque muchos habían estado involucrados con el régimen dictatorial y no querían que se abriese. Entonces, nadie quería hablar en serio en Chile. Nadie quería dialogar. Sí, los acuerdos, pero en acuerdos que, así, sin hablar mucho, no hablemos de cosas importantes, pongámonos de acuerdo y sigamos produciendo. Por lo tanto, lo que pasa el 2011 es algo que de alguna manera estaba predestinado a pasar. Chile no podía dar un salto generacional que involucraba esos tremendos desplazamientos históricos, sin que pasara nada. Lamentablemente, y esta es una gran... esto lo sorprendió a todos, pero a los que más sorprendió es a la centroderecha, indudablemente, que estaba desarmada además política e ideológicamente, que tenía un montón de economistas, pero no tenía sociólogos, ni tenía psicólogos, ni tenía nada de esto que le iba a permitir captar estos cambios sociales que no se captan por la economía, por más que la economía sea una ciencia fantástica, etc. Pero no es ese el conocimiento que habíamos desarrollado, sino que otros conocimientos, otras aptitudes. La izquierda, la verdad es que no tuvo mucho que decir, se aprovechó mejor de la coyuntura, indudablemente. Trató de montarse en la ola esta, y por eso que tenemos un gobierno como el que tenemos, porque hubo un intento muy oportunista de subirse a un carro y abandonar el otro carro, que era el carro de ellos. Ellos hicieron los 20 años, de repente parecía que no existían, ellos se transformaban en otra izquierda, que es la que... yo creo que esto es importante traerlo a colación, porque a partir de ello, todo aquello que había sostenido el Chile desde los años 80 es cuestionado. El lucro. Pero qué cosa tan increíble, de pronto se cuestiona el lucro, se lo demoniza, cuando sabemos que es esencial para toda la actividad económica, es algo vital, pero se produce un cuestionamiento de ese tipo. La clase política comienza a ser descrita como una clase hipócrita, coludida con los intereses privados, también cosa que lamentablemente después se va a demostrar en una serie de incidentes lamentables, que no quiere decir que la mayoría esté en eso, pero suficiente como para validar este tipo de visiones. Y esta generación nueva va a hacer lo que toda generación nueva, realmente nueva, hace: ser crítica, ser rebelde, indignarse frente a todo aquello que falta por hacer, y que hay mucho que falta por hacer, indudablemente. O sea, en Chile hay muchos motivos para eso, y plantear una serie de preguntas que la generación anterior, la nuestra, no había planteado, no había... En fin, las preguntas nuestras tenían que ver con el más. Más casa, más auto, más plata en el bolsillo, más de esto. Era una cuestión lineal. Y estábamos convencidos que Chile iba a ser feliz mientras siguiéramos esa línea, y jamás nos imaginamos que en un punto determinado iba a surgir el descontento del progreso. No porque fracasábamos, esta es la cuestión más paradójica. Este es el malestar del éxito, no del fracaso. De la generación más exitosa, de jóvenes que tenían todo, ese es el malestar que vamos a enfrentar.
Y esta generación nos dice, oye, ¿y es justa la sociedad que tenemos? Y nosotros le respondemos, oye, pero crecemos el 5%. Y ellos dicen, eso no me interesa, ¿es justa? ¿Ah? ¿Es de calidad el trabajo? ¿Es digna la vida que tenemos? ¿Es humana la sociedad que hemos construido? ¿Ah? Que son preguntas muy importantes. Yo creo que el 2011... Si no sabemos verlo en la parte positiva, porque la Camila Vallejo, el Boris o el Jackson en fin, desarrollan una línea que por supuesto que es inaceptable, podemos perder. Lo que van a hacer y son las preguntas del Chile del futuro. El Chile del futuro no es un Chile que va a volver a los años de la Concertación. No es un Chile que tiene... Claro que la gente hoy día quiere mejor gestión y que vuelva, ojalá, Sebastián Piñera para que las cosas funcionen. Incluso Lagos podría... En fin, cualquier alternativa seria parece sumamente buena comparada con la alternativa muy poco seria que tenemos hoy día. Eso es cierto. Pero creer que eso va a poder darle liderazgo a un país que llegó a madurar a nuevas preguntas, eso es un engaño. Y si nos autoengañamos de nuevo así, tendremos un 2011 muchas veces más. Porque no tenemos, creo yo, vuelta atrás, porque como sociedad hemos progresado. Por eso que tenemos los jóvenes que tenemos. Son mucho más educados, en fin, tenemos los problemas de una sociedad mucho más rica. Claro, nosotros nos imaginábamos que íbamos a tener menos problemas, pero no, es como los niños. Mientras más crecen, más grandes los problemas. Cuando son chiquititos andan, claro, nos dan trabajo, ¿cierto? Mucho trabajo, pero después nos dan problemas, que es otra cosa muy distinta. También pasa con las sociedades. Y nos van complicando la vida. Y a esa complicación no teníamos muchas respuestas ni mucha preparación para tomarla. Por lo tanto, yo creo que en mi reflexión de Chile, el 2011 es un hecho clave. Tenemos que estar a las alturas de esas preguntas, políticamente, también en el sentido del pensamiento. Tenemos que incorporarlas, atenderlas. Y tenemos que darle nuestra respuesta. Porque si no la damos nosotros, la dan otros. Eso es lo que tenemos que entender. Esta cuestión se acabó, que esto iba a ser silencio, no. Las preguntas están y van a seguir estando planteadas cada vez con más intensidad porque la sociedad va cambiando. Y si no tenemos respuesta, la otros la tienen. Es como las AFP, si lo que nos pasó es vergonzoso. ¿Quién no sabía que eran pensiones malas para mucha gente? ¿Quién no sabía que algo algún día iba a pasar? Pero nadie dijo nada, seguimos calladitos, con la costumbre de no hablar hasta que la cosa revienta. Pero cuando revienta, ¿qué es lo que vemos en la calle? No más AFP. Eso no es lo que la gente quería. La gente quiere más pensiones, mejores pensiones. Pero cuando nosotros no atendemos ni vemos esa demanda a tiempo, vienen grupos radicales y encabezan, canalizan, le dan forma, articulan lo que la gente, el descontento, como fue el 2011 también. ¿Quién estaba en el mercado de las ideas del 2011? Camila Vallejo y unos cuantos más. ¿Y nosotros dónde estábamos? No estábamos. Entonces, ¿qué nos quejamos? Si la gente adoptó para darle forma a un descontento, que era muy vago y muy legítimo, pero darle una forma que después terminó siendo muy problemática. Lo de la AFP es un ejemplo de libro de lo que ya no debería pasarnos. Y si alguien no ve que las ISAPRES vienen detrás de la esquina, y seguramente no se nos pasará de nuevo que saldrá no más ISAPRE y saldrán 200.000 detrás de ellos, pero no detrás de una solución que tenga otro contenido más productivo, más pro libertad, más pro desarrollo, como el que nosotros querríamos tener. Por lo tanto, yo creo que para concluir, porque vamos a conversar un poco ahora, creo que tenemos una gran tarea de comprender esta sociedad confusa, comprender la crisis de identidad que estamos viviendo, aprender de ella, no rechazarla, no creer que hay vuelta al pasado. Aquí nadie va a estar contento con un 5% de crecimiento, excepto los primeros momentos. Claro, porque esos momentos son, sí, qué bueno, dijeron de vuelta. Y ahora, esta sociedad además tenemos que aprender a verla y tratarla como una sociedad tremendamente incoherente. Eso cuesta mucho. Uno quiere coherencia. Quiere que o sea de izquierda o sea de derecha, quiera una u otra, pero por lo menos que se entienda. El Chile actual no es así. Chile actual es un Chile bipolar, que un día elige a Piñera y el otro día elige a la señora Bachelet, que son absolutamente contradictorios.
que en las encuestas, lean la encuesta del CEP, ¿qué quiere la gente? Quiere que Sebastián Piñera y también quiere que Boric. Son los más queridos cada uno a su manera. Seguramente a Boric lo quieren de una manera, a Sebastián porque gestiona bien, etc. Entonces uno dice, esto es de loco, dice. Como Sebastián Piñera y Boric y Jackson, etc. Eso es el Chile actual. Tiene toda esa cuestión, toda esa complejidad. No la vamos a resolver fácilmente, pero yo creo que tenemos un trabajo muy importante de entender, dar respuesta a lo que se pueda dar respuesta. Y para finalizar, tenemos un deber de restaurar, y esto quizás es el problema más difícil, algo que ustedes mencionaron acá, el diálogo. Chile, es lo que yo creo al menos, perdió la capacidad de diálogo hace 50 años y no la hemos recuperado. La perdimos en los años 60 cuando aparecieron los monólogos ideológicos. Estos proyectos completos donde no se le cambia una coma al programa, donde uno tiene los libros ya escritos, las verdades sagradas, el marxismo, lo que fue la democracia cristiana de ese tiempo, eran grandes propuestas, planificaciones globales, como dirá un gran historiador Góngora, sobre este tipo de pensamiento. Y se acabó el diálogo, porque cuando uno tiene la visión ideológica completa, ya no escucha. Lo único que quiere es imponer este paquete listo. Y el diálogo implica entender, aceptar, cambiar, profundizar, y no antagonizar, no destruir, como son los típicos proyectos ideológicos. Después de eso que viene, 17 años de monólogo, donde el régimen militar impone un discurso, y no hay más. Y después de eso que viene, bueno, vienen los años de la concertación, que son los años del silencio. No, ya expliqué por qué no hubo ningún intento real de diálogo, todos querían estar callados en realidad. Por eso que llegamos al cosismo, nos entusiasmamos con que Chile ya lo único que le interesaba era que la gente andara en bicicleta, tener una playa en el Mapocho. No, Chile no ha caído tan profundamente, afortunadamente. Habían cosas que iban a surgir, que son, o sea, como seres humanos no nos podemos nunca contentar con esas cosas, por muy importantes que sean. Y el 2011, lamentablemente, con toda la importancia que tiene, no es una invitación al diálogo, es el grito del cabro choreado con los papás que los manda a la punta del cerro. Y eso ha sido el 2011, véanlo ustedes, y una vuelta al ideologismo. No es una propuesta, a ver, sentémonos a conversar, tampoco la hemos tenido nosotros. Y el gobierno actual ha sido característico de seguir ese mismo tipo de... Hace un par de semanas la señora presidenta sorprendió mucho cuando dijo algo que todos queríamos de alguna manera escuchar. Vamos a tratar de escucharnos y sentarnos en la mesa. Y una cosa que estábamos echando de menos. Yo creo que ahí Chile tiene un trabajo muy difícil porque cuando se interrumpe el diálogo por tanto tiempo, perdemos la capacidad cultural, los instrumentos. Con Roberto hemos conversado bastante de esto, hasta las palabras que implican la búsqueda de entendámonos. Y se desarrolla un vocabulario, una palabra, una actitud que dice, aquí estoy yo, allá estás tú, y vamos a ver quién le gana al otro. O no hablemos de estas cuestiones porque son muy complicadas. Creo que ahí, espero que ustedes hagan un esfuerzo importante, creo que Chile tiene que recuperar el diálogo. Si no hay diálogo, esta sociedad va a seguir dando tumbos, como lo ha dado muchas veces, y los resultados no han sido muy buenos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Para seguir y profundizar sobre eso, ¿cuál es la interpretación larga de la CEP? Me refiero a, no sé, la de Lago Febres, la elección presidencial está abierta y la política está desacreditada. Pero hay un número ahí, el 15% que mencionabas de Bachelet, que es menos de la mitad de lo que tuvo Frei contra la crisis asiática, menos de la mitad de lo que tuvo ella con el Transantiago, la mitad de lo que tuvo Piñera en su noche más oscura. ¿Es tan así o está sobrecastigada? Y sobre la misma, ese 62% del no sabe, no contesta, ¿qué significa? Bueno, sobre lo primero es parte de este dilema psicológico de Chile, este país que está más para el psicólogo que para analistas políticos. No, te lo digo con cierta seriedad. El fenómeno Bachelet es un fenómeno muy importante porque la gente votó
por una especie de imagen mágica, la madre protectora que le iba a dar al neoliberalismo y a toda esta forma del gobierno de Piñera, le iba a dar un rostro humano, calidez, empatía, simpatía, todas esas cosas. O sea, los chilenos estaban contando un cuento completo. Querían gestión buena, o sea, querían Piñera, pero querían un Piñera simpático, agradable, etcétera, etcétera, etcétera. Y especialmente bajo esta imagen muy importante de la madre, que viene dejando Nueva York, qué sé yo, para sacrificarse por sus hijos. Fantástico, fantástico. Y caímos como unos pollitos nuevos que dio pena. ¿Qué pasa? Que esa imagen es muy exigente, porque las madres no pueden hacer brutalidades, no pueden tener, ni siquiera suponer que tienen hijos medio sinvergüenza. No, de verdad, no digo que lo sea, nadie puede suponer eso, porque es que la madre es la Virgen. Es una clásica dicotomía de las culturas católicas entre la Virgen y la prostituta, la mujer perfecta, que es sin pecado, y la mujer totalmente pecadora. Estas cosas son muy propias de nuestra cultura, son muy antiguas. Y la señora Bachelet se embarcó en un proyecto de convencimiento psicológico que tenía un riesgo extraordinario, especialmente si después efectivamente el hijo va a tener, bueno, demasiados lexus y pocos prejuicios, parece, por otras cosas. En fin, eso yo creo que fue un quiebre definitivo. Yo creo que la señora Bachelet no tiene recuperación. Puede que al final nos dé pena y que termine con un 20%, puede ser. Porque los chilenos sienten pena después de un tiempo que han castigado a alguien, por suerte, está bueno eso. Pero tenemos que entender de que aquí se trata de un quiebre de una figura que una vez quebrada, es como la inocencia, se pierde una sola vez, después ya no eres inocente, o muchas cosas que se pierden solo una vez, y en ese sentido está sobrecastigada, pero está sobrecastigada porque fue sobrevalorada a través de imágenes que tienen muy poco de racionalidad. O sea, cuando estamos hablando de estas cosas y tienen cierta posibilidad de ser ciertas, es que estamos hablando de un país tremendamente psicológicamente complicado, incoherente, lleno de deseos contradictorios, y esto es muy peligroso, porque mañana puede salir un personaje acá que realmente nos va a salir muy problemático si empieza a, qué sé yo, vender el oro y el moro y convencernos de que, en fin, de mil y una cosa. Yo estoy como esperando eso, digo, ojalá que no venga, pero el terreno está. Imagínense que ya en la elección pasada un señor como Parisi, no sé cómo se dice, sacó un 10%, iba para el 20%, afortunadamente le encontraron algunas yayitas que hicieron que cayera al 10%, con un discurso que era impresionante. Yo lo arreglo todo, no se preocupen, yo lo arreglo. Era fantástico. Después de lo que ha pasado desde el 2010 hasta ahora, yo me imagino que una persona que tenga esa forma desprejuiciada de ser, y en fin, como los habrá, podría llegar mucho más lejos, y ese es uno de los peligros más serios que tenemos en el país. Y el 62% de no sabe, no contesta sobre un próximo presidente, que también es una cifra inédita en un sondeo de ese tipo. ¿Qué representa hoy y qué va a representar en octubre del próximo año? Bueno, representa este riesgo de que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que eso es un dato absolutamente cierto. Tal como es una cosa muy cierta cuando le preguntan ese 80% que ustedes nombraron de personas que dicen que los políticos son todos corruptos o la mayoría corruptos. Yo creo que esa es una opinión bastante, que la vemos por todos lados, la escuchamos, en fin, no es nada raro. Ahora, un país donde las élites entran en crisis de legitimidad, como Lagos diría, o de desconfianza, o de falta de confianza, es un país que corre riesgos muy serios. Porque los países viven de sus élites, de lo que hacen las élites empresariales, políticas, etc. Ese cuento de que lo que importa son las masas y no las élites, eso es un puro cuento, eso nunca ha sido así. Un país se desarrolla, avanza o retrocede de acuerdo a cómo las élites asumen la conducción que les ha tocado por muchas cosas, porque en fin, por lo que sea. Eso es clave. Ahora, cuando hay un desprestigio transversal de las élites, estamos en un momento donde algo va a pasar, va a surgir élites nuevas, o va a pasar otra cosa, que es lo que, y esto es muy triste recordarlo, lo que pasó en Chile el año 72 y 73.
Cuando las élites políticas, especialmente las de derecha, no canalizaron más la oposición al gobierno de Allende, la sociedad se lanzó a la calle a hacer lo que consideraban que la élite política o sus representantes políticos no estaban haciendo. Y ustedes saben, muchos recordarán lo que pasó. Hoy día yo veo los camioneros en las calles, en las carreteras de Chile, veo los de la AFP, mucha gente. En 2011 estaban otros y han estado otros por aquí y por allá. Es decir, entramos en una situación donde la sociedad ya no cree en los canales de representación política, que son muy importantes porque la democracia vive de los acuerdos que se pueden lograr a través de esos mecanismos políticos de representación. La gente dice, queremos democracia directa, queremos... Si la democracia directa es lo menos democrático que hay, porque la democracia directa es incompatible con el diálogo que tiene viva la democracia. La democracia directa exige sí o no, cuestiones claras para que votemos ya, la mitad por un lado y la mitad por el otro, o electrónicamente como quieran. La democracia directa no permite el diálogo. O que tendremos todo sol hoy día o lluvia hoy día, pero si la democracia es el diálogo, es decir, tengamos un poquito de ambas cosas, pongámonos de acuerdo, para que el 90% se sienta representado. Pero hoy día estamos en situaciones que se producen justamente cuando las élites comienzan a fracasar y nosotros somos parte de una élite, tenemos una responsabilidad. Si nosotros fracasamos como élite, sea económica, sea política, sea cultural, bueno, la sociedad queda a la deriva. Subrayaste en el inicio de tu charla la crisis institucional que vive el país. Hay un estudio que siempre ha dado vuelta acá, que es de Alejandro Foxley, en CIEPLAN, de la trampa de los países de ingreso medio, que en el fondo las naciones entre 20 y 25 mil dólares son incapaces de dar un salto cuantitativo porque las instituciones comienzan a deshacerse o caerse porque son sometidas a mayor exigencia, que es lo que pasó en Irlanda, en Portugal, en menor medida en España. ¿Nos está pasando eso? ¿Y cómo se sostiene esa institucionalidad que es más exigida en todo ámbito? Bueno, ojalá que nos pasara a nivel de Irlanda, porque Irlanda llegó a ser quizás el país más rico de Europa. Por lo tanto, ya no era la trampa de los ingresos medios, era la trampa de los ingresos altos. No, fue la trampa de una estupidez política de dar garantías del Estado a todos los bancos. La verdad que Irlanda es un caso muy peculiar bueno, Irlanda se está recuperando rápidamente, ya está bastante recuperada por eso mismo, porque no es esa la crisis. Pero sí la crisis española podría llevarnos a esto de, bueno, cuando tenemos un poco más de plata, nos sentimos más ricos y empezamos a querer gastar todo lo que se pueda. Y nos olvidamos que hay que ahorrar, que hay que trabajar, que hay que, en fin, empezamos a hablar de los derechos, de todo, cosa que en España fue una enfermedad tremenda. ¿Para qué decir Grecia? Ya fue bueno, ahí escandaloso. Si ustedes ven, las pensiones que se daban los griegos eran de más del 100% del último, o sea, la tasa de reposición famosa estaba por sobre el 100%, en España estaba como en el 100%, por ahí, claro. Y con la demografía que tienen, iban a quebrar indudablemente. Pero todo eso fue y yo creo que, entendida la trampa de los ingresos medios como el paso de una sociedad del esfuerzo, del trabajo, del ahorro, de la disciplina, a los famosos derechos, a pedir, a creer que alguien paga, yo creo que sí, es un peligro evidente y yo creo que lo estamos viviendo sin duda. Pero depende de este mecanismo fundamentalmente. Ahora, tiene algunos puntos de apoyo estructurales. Una de las cosas, viviendo en Suecia, que uno observa muy bien, en Suecia todos pagan impuesto y pagan mucho impuesto. Todo salario paga impuesto, 30%. ¿Qué pasa? Que cuando en un país así, un político dice, vamos a darle educación gratuita a todos, los suecos se agarran el bolsillo. No creen que lo va a pagar el cobre, los ricos o algún personaje extraño que viene cayendo de Marte. No, ellos lo van a pagar. Eso es una muy buena estructura. A mí me encantaría que en Chile todos pagan el IVA, por suerte, pero la gente cree que no paga impuestos igual. Que todos pagaran sensiblemente su salario, para que sintieran que cuando un político promete algo, está prometiendo de su plata y le va a tocar su bolsillo. Porque lo que tenemos es una estructura fiscal que incentiva al populismo, digamos, incluso a la enemistad entre chilenos, porque cree que algunos van a pagar y otros van a recibir. Si tú tienes eso, tienes la escena montada para el populismo. Bueno, que paguen. Y por eso la gente
que está pidiendo más pensión y más esto, educación gratuita y seguramente lo querrá todo junto, hace la reflexión de que alguien otro va a pagar. Ahora, en esto último que ha ocurrido, yo creo que hay una cosa muy, muy buena. El movimiento de la gente que quiere mejores pensiones liquidó el movimiento estudiantil en su forma radical, tipo educación gratuita para todos. Hoy día no habrá nadie que tendrá cara de plantear que paguemos educación gratuita para todos cuando hay pensionados de 100.000 pesos que ya no están en sus casas aguantándose la pobreza, sino que salieron a la calle. Es muy bueno, porque entre una y otra cosa yo prefiero al pensionado de 100.000 pesos que estar discutiendo esta cuestión escandalosa de la educación gratuita para todos. Lamentablemente los niños chiquititos no pueden salir a marchar para decirnos, mire, lo que necesitamos en este país es que nosotros tengamos mejor nutrición, más estímulo, que los niños pobres no sigan siendo niños sin posibilidades. Y ustedes déjense de estos lujos increíbles, este egoísmo corporativo que desarrolló el movimiento estudiantil, porque acaparó tanto la capacidad de expresarse en la calle, que al final todos los políticos terminaban corriendo detrás de esto prácticamente, y la nueva mayoría hizo de esto su evangelio político. Es que la nueva mayoría es de un oportunismo increíble. ¿Cómo en un país donde todavía hay tanta cosa por hacer, se le ocurre ponerse a prometer educación gratuita universitaria? Que más encima no están ni siquiera sacaron las cuentas del asunto. Eso ya es peor todavía. Pero en todo esto hay que ver la cosa. Yo creo que el movimiento de la AFP, si bien su canalización es muy peligrosa porque apunta al corazón del modelo chileno, que es el gran mercado de capitales, y no son nada de tontos esos que están dirigiendo, y por eso que es lamentable que nosotros no hayamos sido capaces de recibir y canalizar eso. Pero a pesar de eso, nos plantea un orden de prioridades en la sociedad chilena que es mucho más entendible, mucho más lógico que el orden de prioridades que nos imponía el movimiento estudiantil. Hace un par de meses estuviste acá en Valparaíso en el DUOC presentando el libro, una especie de biografía del gobierno de Sebastián Piñera, con entrevistas a distintos actores de la administración Piñera. Y me dio la impresión que estás entusiasmado con la gestión del presidente Piñera. ¿Fue tan así? Y explícanos por qué. Bueno, porque yo me entusiasmo por un gobierno que hizo muy bien las cosas, que las transmitió mal, todo lo que ustedes quieran. Pero la gestión del gobierno de Sebastián Piñera, haber enfrentado la reconstrucción del país con el éxito que se hizo, y haber cumplido prácticamente todas sus metas programáticas y sobrecumplido muchas de ellas, merece un aplauso. Y a mí me gusta aplaudir al que merece un aplauso. Y creo que hay que decirlo y en ese sentido yo no tengo ningún... pero tú eres piñerista. No, ¿qué piñerista? Yo veo esto y me impresiono. Quizás porque vine de afuera también y llegué, en el 2013 trabajé bastante tratando de entender la figura del presidente también. Y fui tratando de estudiar lo que estaba pasando y dije, esta es una gestión extraordinaria. Ahora, la gran paradoja es que esta gestión extraordinaria no haya resultado en un apoyo correspondiente, más o menos, sino que durante largo tiempo todo lo contrario. Que no tiene nada que ver con lo que pasa ahora, porque lo que pasa ahora tiene que ver con una pésima gestión. No es nada raro lo que pasa ahora en realidad. Tiene que ver con una imagen psicológica destruida y una pésima gestión. Pero lo que pasaba bajo el gobierno de Sebastián Piñera tenía una paradoja que yo creo que es una lección muy importante. Yo creo que mismo Sebastián Piñera ha reflexionado mucho sobre esto, aquello que se llamó relato, y que nadie entiende muy bien qué es esta cuestión del relato, toda esta cosa, pero que tiene mucho sentido, porque gobernar no solamente es gestionar bien, es convocar a un pueblo en torno a algo, una idea, un proyecto, algo. Y esto va a ser fundamental en el próximo gobierno, sea de Sebastián Piñera o de otro. Yo espero que sea de Sebastián Piñera, lo digo francamente, porque no veo otra alternativa mejor. Bueno, ¿por qué? Porque este Chile desunido, complicado, con crisis de identidad, psicológicamente raro, va a necesitar de mucho liderazgo, de mucha convocatoria, de reencantamiento, de recreación del diálogo, que son tareas propiamente políticas. No son de la gestión, esto no se gestiona así, porque si fuera de gestión, Sebastián lo hubiese resuelto en el gobierno pasado y lo resolvería sin duda, porque para eso sí que es bueno. Pero acá hay un elemento que hay que desarrollar, que es importante, que es una falencia que hay que reconocer del periodo anterior y que yo creo que está bastante reconocida, porque de ello va a depender de que ese gobierno sea plausible.
Yo he hablado bastante con el expresidente por razones obvias y a mí me impresiona su desarrollo personal, una persona que está madurando mucho, y me llama mucho la atención que él está genuinamente dudando frente a esta decisión tan importante. Algunos creen que es pose, que ya está todo decidido, que no, que él va a ser candidato. La verdad es que no es cierto. Y eso es muy bueno, aunque parezca contradictorio. Porque las personas que han madurado dudan frente a las tareas difíciles. No se embarcan como viene un winner, un Superman que dice, no, cualquier cosa no importa, yo subo el Everest. Eso está bien, puede ser útil en un cierto momento, pero no es un reflejo de madurez humana. La madurez humana es esa modestia frente al desafío, es un poco decir, ay, puedo, no puedo. Y yo creo que eso a Chile le hace falta ahora, le va a hacer falta. Le va a hacer falta estadistas maduros, gente que tampoco se apasiona demasiado con su propio éxito, sino que sabe tener esa distancia respecto. Yo creo que Sebastián Piñera está haciendo hay una evolución sumamente importante, interesante, que espero que le dé a Chile uno de los lideratos que le haría muy bien. Ojalá hubieran otros también. En ese sentido, el presidente Lagos me parece excelente. Ojalá que aparecieran más liderazgos serios, sólidos, porque claro, como vamos a necesitar mucho diálogo, aquí el tango no se va a bailar solo, sino que por lo menos con 2, 3, con muchos, eso es fundamental. Por lo tanto, que aparezca un Sebastián Piñera con para mí, una madurez distinta y muy propia del Chile que va a venir, muy útil para ese Chile, no sería nada si no hubiera otro desarrollo. Creo que la entrevista con el presidente Lagos fue un ejemplo de madurez también. Fue muy ridiculizado. Yo leí la entrevista y dije, pero ¿por qué dicen estas cosas? ¿Por qué no tratan de entender lo que dijo Lagos? Porque, bueno, la nueva mayoría se sintió atacada directamente y probablemente esté atacada, sí, claro que sí. Pero tendría que haber hoy día una receptividad distinta. Nos quedamos con el titular, la mayoría de la gente, y así no vamos a progresar mucho. Hay un término que ocupó Gonzalo Bofill en su discurso, que fue acuñado y muy repetido por la derecha en el gobierno anterior, que es desafección. La desafección que sintió la UDI respecto del gobierno, y que se traduce también en las fracturas que hoy hay dentro de los partidos de derecha, de centro de derecha, entre sí mismos y respecto también de la figura de Sebastián Piñera. ¿Cómo es posible ¿es posible aunar eso en pos de un futuro gobierno de centro derecha en Chile? Mira, uno podría decir que la necesidad tiene cara de hereje. Así que nos vengan alguien a decir que hay otra alternativa mejor. Yo creo que la chaucha le ha caído a la mayoría de la gente, incluso en la derecha, que a veces no siempre es muy despierta para que le caiga la chaucha, y que tiene mucha tendencia a la rencilla política, lamentablemente, se ve constantemente eso. Y eso crea un problema, porque cuando tienes una coalición que tan fácilmente cae en este tipo de cosas, la figura del presidente tiene que ser muy fuerte frente a esa coalición. Es un poco Bachelet, nueva mayoría, había una relación también ahí bastante complicada. Esto no es simple, porque tiene lo que tú dices, desafección. Yo creo que la desafección parte del día 1, por un hecho muy simple. Piñera no usó el cuoteo político. Y eso yo lo encuentro admirable, pero complicado. Si nombra a Moreno como canciller y deja al otro señor que se creía canciller por mil de cosas, ese señor no va a estar nada de contento. Y el primer año de Piñera, cuando todavía la vieja concertación estaba totalmente en el suelo, la oposición viene desde adentro, de todos estos sectores descontentos, porque no nos dieron la tajadita del poder que nos correspondía después de 20 años esperando. Viene este señor pesado y no nos da lo que teníamos derecho a recibir. Piñera prioriza lo que él define como excelencia, competencia, etc. Lleva gente del empresariado. Y esto provocó un terremoto en la clase política. Estas son corporaciones que están defendiendo su pega. Entonces que de repente llegue Moreno, la Carolina Schmidt, o que llegue Rodrigo Pérez, etc., produce un efecto terrible. Le están quitando la pega, o sea, lisa y llanamente son puestos que no van. Llegó toda la generación de los sub-40, fantástica generación. Ese es un potencial político muy importante. Gente que dejó carreras, posiciones
mucho más rentables, por supuesto. O sea, que a Rodrigo Pérez o a Moreno o a Schmidt, que le hacía económicamente no era ningún progreso. Esa es una diferencia con mucha gente de izquierda, que esto es un gran progreso. Para esta gente era hacer un servicio militar, como algunos decían, un servicio por Chile. Ahora, lo interesante de esto es que este gobierno se ha descrito como un gobierno de tecnócratas, frío, gerente, no sé, pura razón, nada de corazón. Sin embargo, una cosa que yo siempre pensé, para someterse al ritmo que Sebastián Piñera le impone a las cosas y al gobierno, hay que tener mucha pasión o estar completamente loco. Porque, ¿por qué Moreno, o la Carolina Schmidt, o Pérez, o quien sea, va a estar 24/7 en una cuestión extraordinariamente exigente, jugándose entero, porque si no, no permanecían ahí donde estaban, si no es por una pasión? Esa pasión no fue comunicada a Chile. Ese gobierno fue un fracaso comunicativo. En muchos sentidos fue un fracaso. Este es uno de los más importantes. Por eso que el libro que tú comentabas trata de contar las historias personales antes de llegar a la política, para que se entienda este aspecto. Sí, son seres humanos como nosotros, pero además son seres humanos que decidieron en una coyuntura muy especial jugárselas por Chile, sin tener nada que ganar en eso, fuera del sentimiento propio de haber hecho algo por su país. En fin, hay muchas retribuciones. Y eso está bastante claro en el libro. Y eso lleva a Rodrigo Pérez, que no tenía idea de lo que era el servicio público ni nada de eso, de pronto a aterrizar en la intendencia de O'Higgins. Claro, y aterriza. ¿Pero qué aterriza con Rodrigo Pérez? Aterriza una competencia, una experiencia que muchos de ustedes tienen. Y eso para el servicio público es muy bueno. Porque salimos de este mundo cerrado de las familias Rincón, las familias acá, tenemos un montón de familias acá que se reproducen y que indudablemente como todo círculo cerrado, tiende a la degeneración. Ya sabemos, las viejas monarquías europeas exterminaban a los hijos tontos porque al final solamente eran ellos. No, lamentablemente fue así. España lo pagó terriblemente en su momento, justamente esta situación. Así que yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera es muy interesante. Ahora, una cosa sí importante. Sebastián Piñera le impuso un ritmo al gobierno que solamente el Piñera de entonces podía ponerle, porque fue un esfuerzo sobrehumano, de verdad. O sea, cuando uno estudia por dentro la cuestión, 3 bilaterales por día, una cosa increíble. Yo estuve en el 2013 muy cerca de todo esto, viendo el proceso. Ningún otro presidente va a poder reproducir esto. Esa presencia del presidente a ese nivel, que fue mucho en la gestión, es cierto. O sea, si uno tomara el 100% del tiempo dedicado al hecho de gobernar, seguro que un 95% o más fue puesto en la gestión y solamente un pequeño porcentaje en cómo vamos a comunicar. Esa parte fue indudablemente. Pero fue muy interesante. Ahora, claro, Sebastián Piñera con 4 años más y con una distancia distinta, probablemente ni quiera ni pueda gobernar de la misma manera. Es bien humano eso, después de todo. ¿Le puedo hacer una pregunta imprudente? Se lo pregunté a Piñera alguna vez, no me convenció mucho la respuesta. En el libro están su gobierno visto a través de diversos actores de la administración, ministros, pero quedaron afuera los Goldberg, los Longueira, los Kinspeter. Claro. Y algunos han supuesto que yo o alguien siniestro se dedicó a tachar esta figura, pero la verdad que habría sido bien premonitorio, porque la selección fue hecha en noviembre del año 2014. Si toma el caso de Longueira, no había ningún motivo en ese momento para sacarlo. Lo que pasa es que fue una selección que trató de buscar distintas áreas del gobierno, reflejando, qué sé yo, las cosas que se hicieron. Goldborn. Y esto, yo sé que, mira, la crítica que yo recibo por el libro es esa. Claro, el morbo está en que el capítulo de los mineros lo narra Piñera y no Goldborn. ¿Y cómo no lo iba a narrar Sebastián Piñera? Que objetivamente es la persona que salva a los mineros. No es Goldborn. Goldborn hace un trabajo fantástico, pero la decisión de jugarse irracionalmente por los mineros, porque Sebastián Piñera, en ese tremendo ímpetu, cuando más crece es cuando se acerca a la parte irracional del riesgo. A él le gusta el desafío, toda esa cuestión, es un apasionado por el desafío. La decisión de comprometerse por los mineros es una decisión que políticamente es
una locura. Y se lo dicen. Cuando él viene de vuelta de Colombia, todos le recomiendan, no aterrice en Copiapó, váyase directamente a Santiago y desentiéndase de esta cuestión porque aquí van a morirse todos. No, bajamos en Copiapó. ¿Y qué hacemos? No solamente que se quede por ahí, va a ver a las familias directamente y les dice, yo me comprometo con buscarlos como que fueran mis hijos. Y afortunadamente agrega algo muy importante, que le faltó muchas otras cosas. Y tenemos que entender que esto está en las manos de Dios. Ese acto de modestia, me juego, pero esto está más allá de lo que incluso yo puedo hacer, es clave en lo que fue el rescate de los mineros. Un analista norteamericano muy interesante dijo, fue una maravilla en cuanto a prometer poco y cumplir mucho. Y por eso tuvo el éxito tremendo que tuvo. El resto del gobierno de Piñera no tuvo ese tipo de relación. Las expectativas fueron muy mal manejadas en general, pero en este caso fueron muy bien. Incluso cuando ya se los encontró, se dijo, va a demorar como 4 meses. En diciembre a lo mejor están saliendo para la Pascua más o menos. Y se hizo en octubre. Con lo cual, todo era como fantástico el hecho. Así que mira, la parte esta de la selección, de haber eliminado a algunos, no estuvo en mi selección, y la selección la hice yo, por supuesto que conversando con la gente. En realidad, Avanza Chile, que es la fundación que ayuda al expresidente, me había propuesto un libro muy distinto, que eran como, qué sé yo, que cada ministro relatara un poco lo que había hecho y yo fuera una especie de editor del libro. Yo le dije, no, ese libro es imposible, primero porque va a salir, cada cual va a contar su historia a su manera y después cambiarle una historia de un autor es muy difícil. Así que, y ahí yo propuse la idea de hacer este libro de esa manera. Ahora, yo tengo un sentimiento de culpa con varios ministros, esa es la verdad. No menos con Mañalich, que hizo un tremendo trabajo en salud y que no está ahí, aparece en muchas partes del texto, pero tampoco se podía hacer un libro de 800 páginas. Ya tiene 400, lo que es un exceso, indudablemente. Y bueno, así salió. Tampoco te convencerá mi respuesta, pero bueno. Hay una frase de Esteban Valenzuela, que es expresidente de la Comisión Asesora de Descentralización, de que él decía que Chile y Corea del Norte son los únicos 2 países del mundo que no eligen a sus gobiernos provinciales, regionales, cosa que no sé si será cierta, pero suena bien. ¿Cuál es la experiencia que tú tienes sobre eso y qué importancia tiene la descentralización a partir de lo que viviste en Suecia y acá qué tan importante es o son leceras que nos preocupamos los provincianos como nosotros, ¿no? No, yo creo que que Chile es un país enfermo de centralismo, realmente un país que asombra, porque Santiago se ha atribuido el papel del único adulto del país que decide todas las cosas y ustedes son los niños que van a hacer las cosas que dicen allá. Es una cuestión inaceptable en todo sentido. Y Suecia o los países nórdicos son países de tremenda descentralización. Tremenda, con impuestos locales incluso. O sea, si tú tomas los impuestos que pagamos en Suecia, que son muchísimos, muy altos, la menor parte va al Estado. La mayor parte va directamente a los municipios o a las regiones o provincias, como queramos llamarlo. Tienen su presupuesto autónomo, manejan salud, educación, en fin, una gran cantidad de cosas que son las que consumen gasto. Por lo tanto, tiene una relación muy directa entre el impuesto que pueden recoger. Después hay compensaciones, por supuesto, porque es una zona del norte de Suecia donde hay muy poca gente y tremendos territorios, requiere que los demás le apoyen, porque si no, la infraestructura sería absolutamente insostenible. Pero en general, una de las cosas que hay que temer es lo que se llama la asimetría fiscal. Que uno recoge los impuestos y otro gasta las cosas. Porque eso siempre lleva a unos problemas que en gobiernos federales, como el argentino, que es típico de eso, crea unos líos salvajes y unas posibilidades de unas relaciones políticas totalmente contaminadas, como las que habitualmente tienen en Argentina. Por supuesto que nosotros en Suecia elegimos los gobiernos comunales, los gobiernos municipales, los gobiernos de las provincias. Son de una autonomía increíble, constitucionalmente considerada. Ahora, detrás de eso, y quizás lo que posibilita una estructura tan descentralizada, que además permite mucha experimentación, que es muy importante. Para que un país progrese, hay que dar la libertad suficiente para que la región de allá haga las cosas verdes y la otra azul y la otra, en fin, y al final vayamos viendo
cual produce mejores resultados. Eso ha sido muy importante en hospital, en escuela, en salud, en todas esas cosas, donde hay una gran colaboración público-privada y hay lucro, sin ningún límite además, porque los suecos tontos no son, sino que tienen que traer capital, pues no echarlo de los sectores más importantes del desarrollo de un país. Es una locura cuando dicen no al lucro. O sea, se puede lucrar vendiendo salchichas o televisores, pero no produciendo buena educación. Es realmente. Los suecos han dado un paso muy importante allí. Y en esto, las municipalidades o las provincias han tenido un papel de líder. Han podido abrir zonas y se ha comenzado a experimentar. Y los demás han visto, mira, privatizaron todos los hospitales, ¿cómo les fue? Pues se ha hecho en partes de Suecia, a él les fue bien, les fue mal, privatizaron los consultorios y qué pasó, en fin, y eso ha sido muy, muy, muy útil. Ahora, en el fondo, Suecia es un país tremendamente disciplinado y homogéneo, lo que hace que esta descentralización no se desarrolle como un caos, una especie de lucha, que es lo que ha pasado en España. En España, que es un sistema que nadie entiende muy bien, menos los españoles, por supuesto, no de verdad lo digo, tiene un sistema que en vez de descentralizar de una manera racional, ha creado una verdadera competencia por las competencias, donde cada nivel de gobierno, son 4 los niveles, tenemos los municipios, tenemos las provincias, tenemos las comunidades autónomas y tenemos el gobierno central, cada una tiende a duplicar lo que el otro hace. Entonces tú en Madrid te pones a recorrer y tienes un ministerio de esto, tienes después la comunidad autónoma, tiene la misma cuestión ahí para Madrid y la provincia, en este caso no hay provincia, pero la municipalidad tiene la misma cuestión, porque todos están luchando por tener una especie de pequeño reino dentro de su cuestión. Y eso hace que el Estado español haya sido muy complicado y siga siendo muy complicado y a lo mejor no exista dentro de aquí a un tiempo, porque esto ha terminado en nacionalismo, en separatismo, muchas cosas. Por lo tanto, la descentralización que es un óptimo, no solamente eso, ese es un principio de la Unión Europea, que traducido en el concepto de subsidiariedad. Entre nosotros está usado de una manera distinta, pero la descentralización en Europa se llama subsidiariedad. ¿Cuál es el principio? Que las cosas deban resolverse por los ciudadanos o por el nivel político más cercano a los ciudadanos. Y solamente cuando esos niveles no pueden resolverse, pasa al siguiente nivel y al siguiente nivel, y las cosas que nadie puede resolver, que las hay por supuesto muchas, qué sé yo, la contaminación del aire a nivel más global, de un mar, la resuelve el Estado. Ese principio sería muy importante. Entonces tenemos la subsidiariedad, pero entendida en un concepto más, que se lo llama neoliberal a veces, como que entre Estado y mercado o ciudadano. Allá la subsidiariedad tiene esa muy importante función de establecer a qué nivel debe estar la soberanía y por qué es impropio que esa soberanía, por definición, se vaya más allá de lo que es requerido. Yo creo que ese sería el principio básico que habría que poner en Chile. También es el principio básico de Estados Unidos. Después de todo, Estados Unidos es un gobierno federal, lo que quiere decir que todo el poder que recibe el gobierno federal está entregado por los estados, los 50 estados que componen Estados Unidos. O sea, no hay una soberanía nacional que después le da pedacitos, que agradezcanme que se las doy, sino que desde abajo han ido delegando las cosas que, bueno, no han podido resolver. Creo que ahí Chile tiene muchísimo que aprender, que ver, que proponer. Creo que ustedes tienen una gran tarea ahí. Aprendan de estos casos, o sea, usen, hay toda una experiencia, hay muchas cosas, hay muy buenos conceptos elaborados. Y también enfrenten los problemas que hay en esto, porque como les decía, en algunos países como en España puede resultar esto en una sobreburocratización y en una lucha a muerte por las competencias, lo que no es ninguna buena idea. Pero en países como, qué sé yo, Alemania o Suecia puede resultar en excelentes relaciones y responsabilidad fiscal, además, que es muy importante en estos casos. Gracias, Mauricio. Tenemos espacio para un par de preguntas. Veo algún ansioso en el público. Don Gonzalo. A mí me gustaría, Mauricio, que nos ilustrara tu experiencia como presidente de Timbro y obviamente en este contexto que estamos viviendo, de país, de sociedad, el rol que tú le ves a nuestras fundaciones, de la que representas, Henry, la que representamos nosotros aquí en Piensa. Bueno, tal vez les tengo que dar una explicación. Timbro es una fundación muy importante sueca, que fue creada en un momento que nos recuerda al momento actual de Chile, quizás por eso tenga una significación.
es un producto de la gran insurgencia del año 68. Que en Europa, en muchas partes de Europa, no en todas partes, algunos tenían de Gaulle, otros no tenían un de Gaulle para parar el asunto, pero en muchas partes radicalizó la socialdemocracia. Es parecido a lo que le pasó a la Concertación. O sea, aparece este movimiento estudiantil muy militante, planteando mil y una cosas, que había que construir el socialismo, etc. Y la socialdemocracia siente que por la izquierda se le va un importante segmento, qué sé yo, y se radicaliza. En Suecia es la época de Olof Palme, famoso, que después fue asesinado, trágicamente, por supuesto, pero es un típico representante de esta izquierdización. Y en ese momento la socialdemocracia sueca llega a plantear un proyecto de socialización de las empresas, de los bancos. O sea, se pusieron socialistas en serio, cuando habían sido de los más pro-empresarios y fantásticamente bien, pero les vino esta cuestión que viene de repente, que te deja llevar por ideología y por la presión esta. En ese momento, los empresarios de Suecia, que habían colaborado con la socialdemocracia, pero tú no te puedes imaginar lo buena que era esa colaboración, y que estaban felices, como estábamos con la Concertación, todos felices, se dan cuenta que están desarmados ideológicamente frente a esta ofensiva de izquierda. O sea, como nos pasó aquí, más o menos lo mismo. Y la decisión de crear Timbro se debe a ello. Crear un gran instituto, no gran, pero un poderoso instituto, capaz de empezar con cosas, por ejemplo, publicar a Adam Smith de nuevo, los clásicos, decir por qué la libertad es buena, por qué el emprendedor es fundamental. O sea, tratar de tener un poquito de artillería defensiva, había que empezar con eso. Y por qué el socialismo es un fracaso, todas esas cosas. Esa es la razón de ser de Timbro. Y por lo tanto Timbro ha tenido siempre un financiamiento muy fuerte de la Asociación Nacional de Empresarios Suecos, que es una cosa bastante respetable. O sea, ahí están todos estos grandes, la Ericsson, todo lo que haya, digamos, están ahí. Porque el susto que pasaron fue colosal. Y por eso que se desarrolla Timbro. Ahora, Timbro tuvo un muy buen principio. Como no sabían qué hacer, dijeron, miren, ¿saben qué? Aquí hay plata. Queremos intelectuales que nos defiendan, que digan cosas cuerdas, que articulen eso que la gente necesita que se articule, su idea, sus sueños, sus pensamientos, que no están dados automáticamente, sino que se articulan a través de justamente intelectuales, que es lo que la izquierda produce muy, muy bien, son muy buenos para producir intelectuales públicos. Y dijo, y tengan ustedes la autonomía, la libertad de trabajar como ustedes encuentran. Eso requirió mucha confianza, encontrar gente que le daba confianza. ¿Por qué? Porque la respuesta natural del emprendedor es que vamos a hacer una especie de propaganda en contra de. Y llamo a una agencia de publicidad, le digo, por favor, qué sé yo, encuentra algo, saquemos una página entera en el Mercurio, digamos que lo que ustedes quieran. Eso no funciona. No convence a nadie. Hay que tener verdaderos intelectuales. Gente apasionada por las ideas, que trabaja, como el marxismo ha tenido, el socialismo ha tenido. Si después de todas estas olas que de repente aparecen, no aparecen porque sí. Hay un largo trabajo. Si Camila Vallejo y todos estos cabros no se formaron en 2 días, con sus discursos que son impresionantemente armados, son producto de toda una reflexión, que detrás también tiene intelectuales, tiene libros, tiene lecturas que uno dice, ¿y para qué leen estas cuestiones? ¿Para qué Gramsci, Hegel y Marx y cuánto diablo? Para eso mismo. Porque finalmente el destilado que sale es muy poderoso. Y se entendió en Suecia de que había que tener... Así que fue un placer trabajar en Timbro porque había un respeto muy grande por la tarea intelectual. Nunca nos llamó alguien de allá, y te digo, no daban todo el financiamiento, podrían haberlo hecho, eran los dueños de la cuestión, a decir, oye, mira, queremos que ahora le hagan propaganda a esta cuestión o que salgan a pelear por esto. Nunca, porque se entendía de que esa no es la relación correcta con personas con intelectuales. El intelectual tiene un respeto de sí mismo que es muy importante respetar. Si no, no es ya intelectual, es propagandista, trabaja en una agencia de publicidad, lo que tú quieras, que está muy bien que se haga también, pero no un intelectual. Y lo que requerimos son intelectuales, son los atrias nuestros, son la gente que está pensando y que es capaz de sentarse en un debate y producir ideas y también contraargumentar profundamente, y ojalá más profundamente que ellos. Para lo cual hay que conocer cómo piensan los otros, es una de las tareas importantes, entender al adversario o a veces lamentablemente el enemigo. Y esa fue, yo creo, mira, si algo que aprender de Timbro es esa afortunada percepción de lo que es el trabajo verdaderamente intelectual
y la importancia que tiene el respeto, el espacio, eso. Bueno, finalmente, si uno encuentra que es tontera, claro, le corta el financiamiento, pero hay que entender esa diferencia. Y la diferencia con el propagandista o con la empresa que vende publicidad es muy importante para no caer en algo que no va a ser muy productivo. Gracias, Mauricio. Tenemos espacio para una última pregunta. Ahí, don Heinrich está levantando. Bueno, primero, muchas gracias para mí, viniendo del sur, poder compartir a piensa de usted por lo que hemos escuchado. Me toca profundamente. No voy a hablar de descentralización, sino que quiero hablar brevemente sobre en qué medida las élites académicas hemos fallado y seguimos fallando severamente, y también, sin generalizar, porque toda generalización no es justa, también la élite económica o empresarial. Simplemente para ser fiel a la historia que conozco más de cerca, estando, como se dijo delante, ya hace décadas en nuestro tema con aciertos y errores, las promesas formales que contrajo el gobierno de Sebastián Piñera, así como los gobiernos anteriores y el actual, en materia de descentralización en serio, tampoco han sido cumplidas. Menciono un solo ejemplo, que lo hemos compartido con Piensa a través de su ex director ejecutivo, me alegra, lo quiero dar un abrazo más rato, en la Comisión Asesora Presidencial, donde una de las 10 medidas esenciales seleccionadas entre un total de 70 era crear sistemas regionales para atraer y retener capital humano calificado, talento, sobre todo jóvenes, que está en el programa del gobierno pasado y nunca, más que hacer estudios y diagnósticos, se puso en práctica. Lo mismo se reprodujo bajo el gobierno actual, lastimosamente, para esa variable o ese factor tan importante para realmente lograr un despegue de las regiones. La pregunta, yo podría, y no es el momento, hablar de la especie o del gremio del cual vengo, que es el gremio académico, y que yo creo que tenemos mucha culpa y responsabilidad y estamos fuertemente al debe con ese vacío de pensamiento, de propuesta y de formación a partir de valores, y no solamente de diagnósticos, sino que de propuestas, de diseño, como Piensa tan admirablemente como ejemplo para el resto de las regiones lo está haciendo. Pero, ¿qué pasa, sin generalizar, también con las deudas pendientes y no saldadas de la élite empresarial, que poniéndole el énfasis en las élites políticas y del vacío de diálogo, y en el verlos sobrepasados por no reaccionar y anticiparnos a tiempo, en el caso de la élite empresarial, que yo creo que como muchos con razón ven y saben que Piñera viene de esa extracción, todas las penas del infierno se las traspasan también, eso no está superado. Bueno, tú tienes absoluta razón en cuanto a que tampoco Sebastián Piñera, en cuanto al tema de la regionalización, fue un ejemplo, no. Yo creo que no va a ser así mientras ustedes no tengan más fuerza, más presencia, cuando ustedes cuesten más caros a cualquier político que quiera hacer algo en Chile. Mira, lamentablemente a veces la cosa es así y Santiago tiene mucho peso, se mira el ombligo, creen que es el Manhattan de no sé dónde, cuando en realidad es un lugar provinciano que da pena. La verdad que a mí me gusta mucho salir de Santiago porque Santiago Santiago es un provinciano que no se da cuenta que es provinciano, lo que es lo peor de provinciano que pueda haber. Ustedes dicen, no, nosotros somos provincianos, pero bueno, somos lo que somos y somos contentos, etc. Ya, pues, muchas cosas. Pero Santiago no, cree que es la última chupada del mate y está muy lejos de serlo realmente. Pero tú apuntabas a un tema muy complicado, que es la responsabilidad de las élites empresariales, o de los empresarios, o de los emprendedores, por el debate de ideas, por ejemplo. Y no solamente por el debate de ideas, sino por algo que en Inglaterra se ha desarrollado, en Gran Bretaña, un importante debate que viene del mundo conservador liberal, sobre la necesidad de moralizar el mercado.
¿Qué quieren decir con esto? Quieren decir que para que la economía de mercado tenga defensores, tenga fuerza, tenga legitimidad, tiene que haber un empeño que va mucho más allá de cumplir la ley. O tratar de evadirla sin que se note mucho, no sé, pero y que es un intento corporativo, consciente, serio, por crear aquello que los gremios siempre han tenido, los viejos gremios, no mucho de la otra, reglas de conducta, que hacen de que todo el gremio esté orgulloso, sea respetado, sea defendido, sea, bueno, como tiene que ser. Y que el mismo gremio castiga ejemplarmente, rápidamente, sin duda, al que viola esas normas, porque pone en peligro el prestigio de todos. Creo que ese es un compromiso que, a mí me encantaría ver un compromiso mañana de la clase empresarial, emprendedora chilena, que dice, mira, nos fijamos estas reglas, ¿sabes? Y vamos a ser súper duros con estas reglas, porque nos jugamos el futuro. Cuando una clase empresarial parece como ilegítima, una clase de ladrones, que no lo es, pero que es tan fácil que la imagen cunda, estamos en peligro. Están en peligro, estamos todos en peligro, no hay duda, la creación de riqueza está en peligro. Por lo tanto, yo creo que hay un interés propio, como diría Adam Smith, en hacer ciertas cosas para que no haya algo peor. Y creo que tiene que haber una profunda atención sobre cómo se generan los pensamientos sociales, cómo la sociedad articula su conciencia sobre las cosas. Yo creo que ustedes por naturaleza tienden a creer de que los productos hablan por sí mismos, las cosas son bastante evidentes, el progreso, el autito mejor, etc. Y lo que les sorprende mucho es que de repente encuentran un cabro que tiene unos anteojos, que ven las cosas totalmente al revés, que pueden creer, porque me ha pasado verlo y me asombra, que este es el peor Chile que hemos tenido en la historia, poco menos. Es que lo dicen en serio algunos. Y que este es el peor mundo que tenemos, cuando nunca han habido tan pocos pobres como los que hay hoy día. O sea, esta es una maravilla lo que ha pasado, es un milagro lo que ha pasado en Chile y fuera de Chile. Sin embargo, esa cuestión puede ser vista al revés. Y lo peor es que la realidad es lo que se ve, y no lo que es en realidad. La cosa en sí, ya Kant nos dijo, eso no existe, o sea, existirá, pero los seres humanos siempre vemos la realidad a través de vidrio de nuestras categorías humanas. Y es ahí donde tenemos que ver de que la importancia tremenda que tiene eso, poder competir al nivel de la formación de las imágenes, del sentido común. El famoso marxista muy conocido ahora en Chile, Gramsci, decía eso, si la lucha final es por el sentido común. Cuando el lucro en el sentido común de la gente es pecaminoso, tenemos un problema. Ahora, que hayamos llegado a este punto, es que ustedes tienen un serio problema, todos tenemos un serio problema. ¿Cómo nos pudieron meter un gol así? Pero ¿cómo podemos ser tan... Esto es cuestión ya de ser más o menos tontos realmente. O sea, porque es que nos están tocando el corazón, que es la capacidad de crear riqueza y de ser dueños de la riqueza que creamos también. Y nos barrieron, marcaron la cancha. O sea, hoy día tenemos que empezar subiendo la montaña, a cambiar las cosas que son del sentido común. Y es impresionante entre los cabros jóvenes. Tienen es como una grabadora que se larga a andar. Educación pública de calidad, gratuita, y sol todos los días también. Y te digo, lo escuchaban en las casas más respetables de gente de la UDI y Razón Nacional, llegan sus hijos de 18, 19, 20 años y le dicen y uno los mira y dice, ¿y ahora qué? Esta cosa yo creo que, después de todo, ustedes tienen recursos, y muy bien ganados, muy merecidos. Y la tarea del mecenas es muy importante. Sin mecenas no tendríamos la Capilla Sistina ni tendríamos muchas de estas cosas. Y si ustedes no son capaces de ser mecenas respecto de esa gente que se va a dedicar a esa tonta tarea de pensar y leer a Hegel y Aristóteles, pero que es vital en el largo plazo, no van a ver. Van a hacer otra cosa seguramente, después toda la gente tiene sus necesidades también. Yo creo que eso es muy importante asumirlo. Nosotros tenemos una deuda de gratitud con gente como Nicolás Ibáñez y otros que han asumido esa tarea. Ustedes también con Piensa están asumiendo esa tarea y hay que fortalecerla. Es súper importante esa tarea, porque si no, nos llega la cuenta de aquí a un tiempo y esa cuenta no es nada de simpática. Me gustó eso de los mecenas. Les pido un gran aplauso para Mauricio.